todos los presentes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de apendicitis. Quien les habla es Joshua Giordano, en representación de Espacio Médico, el cual es dirigido académicamente por el doctor Espinosa Colonia David Ronan. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una enfermedad muy común y que su diagnóstico puede ser confundido en muchas ocasiones debido al cuadro clínico de los pacientes. Es por ello que en esta oportunidad vamos a tratar puntos como el concepto, la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, patogenia, las manifestaciones clínicas justamente, el diagnóstico, tratamiento y al final un pequeño segmento de preguntas. Ahora, estos son todos los papers que se han empleado para la exposición. Si gustan pueden revisarlos, ¿no? Leerlos. Ahora, antes de ir de lleno con la enfermedad, tenemos que recordar ciertos puntos claves acerca del órgano, ¿no? El apéndice vermiforme, o también llamado apéndice secal, consiste en un cilindro hueco que conserva tejido linfoide en su pared. Además, este se encuentra adherido a lo que vendría a ser el ilion terminal gracias al mesoapéndice. Esta última estructura de tamaño variable es atravesado en su longitud por una rama de la arteria iliocólica, la cual recibe el nombre de arteria pendicular. Esta víscera abdominal es la más variable posicionalmente hablando, gracias a la ya mencionada variabilidad en tamaño del mesoapéndice, pudiendo ser acorde a la migración de la punta de este órgano, tanto retrocecal, pélvica, posilial, subcecal, como preilial o paracecal, y en algunas ocasiones puede asumir posiciones ectópicas. Ahora, la ubicación más frecuente es la retrocecal. Embriológicamente, es una estructura derivada del intestino medio, junto con el intestino delgado o el ciego, que en conjunto reciben el suministro arterial por la arteria mesentérica superior. Histológicamente, podemos evidenciar que guarda similitud con el ciego. Hay presencia de fibras musculares circulares y longitudinales. Y si nos adentramos en la capa de la submucosa, podemos notar un aproximado de 200 folículos linfoides, alcanzando la mayor cantidad de ellos en una edad oscilante entre los 10 a los 30 años de edad. Posterior a ello, dicho número cae en descenso hasta brillar por su ausencia, como el Congreso de nuestro país, tras haber pasado los 60 años. Entonces, más que nada, este pequeño dato nos va a ayudar de alguna u otra forma con la etiología, ya que más adelante también en epidemiología veremos de que hay un cierto aumento de casos justamente entre la segunda y la tercera década de vida. Entonces, también sabremos diferenciar que una de las causas más comunes es la hiperplasia de estos justamente folículos linfoides. Posterior a puede ser una infección, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Ahora, en epidemiología, la incidencia anual es de 139,54 por cada 100.000 adultos. La apendicitis aguda es más frecuente entre la segunda y la tercera década de vida, como les mencionaba. Es más común en hombres que en mujeres, aunque no hay de alguna u otra forma mayor relevancia con este dato. Y bueno, también podemos decir que los hombres tienen una mayor probabilidad de tener apendicitis perforada que las mujeres. También sabemos que la tasa de mortalidad es más elevada en ancianos. Ahora, ya yéndonos, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es un proceso por el cual el apéndice secal pasa por un proceso inflamatorio. Esta enfermedad, como podemos ver en este cuadro, es de causa multifactorial representando los eventos etiológicos más comunes, la obstrucción por fecalitos o la hipertrofia de las placas de Peyer. Pero independientemente del inicio, existe una posibilidad de perforación, que actualmente tiene una gran cantidad de debates que indican la relación que guarda con el tiempo de progresión. Aunque en realidad ya se está dilucidando, pero de alguna u otra forma, al igual que las manifestaciones clínicas sistémicas, como por ejemplo lo es la fiebre que puede presentarse 24 horas después, hay algunos pacientes con ciertos cuadros clínicos anteriores, que eso tenemos que manejarlo como un pequeño criterio nuestro, ¿no? Porque un paciente generalmente con apendicitis aguda suele generar la fiebre 24 horas después. No obstante, también la puede presentar antes debido a, de alguna u otra forma, un estado de inmunosupresión. Entonces, ese estado de inmunosupresión puede hacer de que el apéndice se perfore en un plazo de hasta 4 o 6 horas, cuando no vendría a ser, entre comillas, lo normal, ¿no? Entonces, hay que manejar ese pequeño criterio, porque de alguna u otra forma hay pacientes que no respetan de algún otro modo la variable tiempo con la otra variable que vendría a ser la perforación, aunque en realidad independientemente de este criterio se ha visto que algunos pacientes no tienen algunos cuadros que puedan comprometer esta consecuencia,
sí presentaron la perforación en un lapso corto de tiempo, ¿no? En el lapso que tal vez no se esperaba. Entonces, ese es uno de los debates en cuanto a esta enfermedad. Ahora, cuando hablamos ya un poquito más a detalle de la etiología de la enfermedad, entendemos que se basa en la obstrucción de la luz apendicular, que puede resultar secundaria a lo que vendría a ser fecalitos, a lo que vendría a ser la hiperplasia linfoide, cuerpos extraños, parásitos, recordemos a los oxiuros, y tumores primarios, como cuáles, como el sarcoma de Kaposi, o metastásicos, como el cáncer de mama. Etariamente hablando, se cree que en los adultos jóvenes, en la hiperplasia folicular linfoide secundaria a una infección, es la principal causa de apendicitis aguda. La hiperplasia folicular linfoide. En contraste con los pacientes de edad más avanzada, que tienen mayor probabilidad de causar el cuadro inflamatorio por una obstrucción luminal a causa de qué? De un apendicolito. Apendicolito, fecalito, como quieran llamarlo. Ahora, los factores de riesgo, pues simplemente tenemos el grupo etario, ¿no? Entre la segunda y tercera década de vida, aunque se han presentado casos de hasta 5 años, hasta los 81 años, pero es muy poco probable, ¿no? Pero igual, de alguna u otra forma, también hay que medir, como ya les decía, la condición de cada paciente, porque van a haber ciertos diagnósticos diferenciales que de alguna u otra forma suelen confundir el diagnóstico de apendicitis cuando realmente no era una apendicitis. Ahora, además, sabemos de que los hombres son más afectados, pero también tenemos la variable familiar, la variable genética, que es cuando hay más de un paciente, más de dos pacientes o un paciente afectado en la misma familia, es probable que tú también termines resultando afectado. Ahora, los grupos blancos, no hispanos e hispanos son afectados comúnmente por la apendicitis. También existen factores genéticos, dietéticos, disculpen, como el bajo consumo de fibra. Bajo consumo de fibra, también lo vamos a ver en la fisiopatología, y agua, y un mayor consumo de azúcar. Y bueno, también podemos mencionar factores ambientales como alérgenos, el humo del cigarrillo o infecciones gastrointestinales. Y ya hablando en la patogenia, sabemos nosotros que la microbiota intestinal interactúa con el tejido inmunológico asociado al intestino, que abreviado es GAL, lo que ayuda a mantener un estado de equilibrio o denominado también como steady state. Cuando hay un desequilibrio, como por ejemplo la disbiosis, puede desencadenar respuestas inflamatorias. ¿Ok? Respuestas inflamatorias que contribuyen a enfermedades como la apendicitis, que es de lo que estamos hablando. La microbiota se compone principalmente por dos filos, Firmicutes y Bacteroidetes, que son esenciales para la función metabólica del intestino. La diversidad y la riqueza de la microbiota son importantes para la salud intestinal y pueden influir en la susceptibilidad a la apendicitis. Por ejemplo, la dieta, especialmente la ingesta de fibra, aquí está resaltado, la ingesta de fibra, de alguna u otra forma influye en esta afección, pero ¿cómo? Una dieta baja en fibra puede llevar a la degradación de las capas de moco intestinal, a la degradación de la capa de moco intestinal, comparen las capas, ¿no? Lo que expone las defensas más profundas del intestino. Además, hace de que de alguna u otra forma haya un aumento a la susceptibilidad a infecciones e enfermedades inflamatorias. Ahora bien, ¿qué significa esto? La capa de moco en conjunto con las células, como podemos ver acá, epiteliales, conforman la barrera intestinal, también barrera epitelial, la cual actúa como una primera línea de defensa contra patógenos y sustancias nocivas. Esta barrera termina siendo crucial para mantener la homeostasis y prevenir la inflamación. Esta degradación de barrera epitelial permite que los microorganismos, incluidos los patógenos, interactúen más fácilmente que las células epiteliales, más fácilmente con las células epiteliales, lo que puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, se ha observado que ciertas bacterias, como Fusobacterium nucleatum,
pueden colonizar el apéndice y contribuir a lo que vendría a ser la inflamación. Ahora, como podemos observar acá, hay patrones clínicos, ¿no?, de la apendicitis, que se clasifican en dos tipos: la apendicitis complicada y la apendicitis no complicada. Esta clasificación indica que estas dos formas generalmente no se transforman una en la otra, lo que ha influido en las guías de manejo y en la investigación sobre tratamientos antibióticos para lo que vendría a ser la apendicitis no complicada. En la apendicitis no complicada, justamente hablando, la falla de la barrera epitelial, que lo podemos evidenciar acá, especialmente la capa de moco, conduce a la inflamación. Una microbiota occidental, a menudo caracterizada por una baja ingesta de fibra, puede facilitar la colonización del apéndice por patógenos oportunistas, como Fusobacterium nucleatum, que pueden invadir y causar inflamación aguda. Esta respuesta inflamatoria es principalmente innata, involucrando la activación de macrófagos en el sistema del complemento, y puede resultar en varios desenlaces, incluyendo una relución estéril, formación de abscesos o perforación. La distinción que existe entre una apendicitis complicada y no complicada puede a veces ser un desafío, lo que requiere imágenes para un diagnóstico preciso. Los estudios de expresión génica pueden eventualmente proporcionar biomarcadores para diferenciar entre estas dos formas. Si bien los tratamientos antibióticos para la apendicitis no complicada han ganado popularidad, especialmente después de la pandemia que nos azotó el COVID-19, plantean preocupaciones sobre la administración de antibióticos y los posibles riesgos inflamatorios a largo plazo. Ahora, además de ello, sabemos de que la interacción entre los organismos y los linfocitos, que sugiere que el apéndice se involucra en la respuesta inmunitaria, actuando como un sitio de priming o sensibilización para el sistema inmunológico. Esto es relevante en el contexto de la apendicitis no complicada, donde se puede observar, y aquí viene el otro debate, cambios histológicos que se describen como apendicitis crónica. ¿Y por qué les digo otro debate? Porque de alguna u otra forma, eh, algunos doctores, cirujanos, niegan la existencia de este cuadro clínico de apendicitis crónica. Hasta en algunas ocasiones, si es que tú lo dices en clase, se pueden hasta reír de ti, o en alguna otra forma mandarte al diablo. Pero hay algunas investigaciones, algunos papers peruanos también, además de la Universidad Nacional de San Marcos, si no me equivoco, que reconocen la existencia de la apendicitis crónica debido a pacientes que cursan el cuadro clínico e histológicamente, como lo mencioné, estos cambios histológicos se describen como una apendicitis crónica. Hay un plazo de tiempo, aproximadamente 1 año o 2 años, que el paciente puede tener los síntomas, y si se revisa histológicamente, estos cambios nos indican una apendicitis crónica. Hay una investigación muy, muy interesante que es en base a una apendicitis crónica en base a un paciente con apendicitis, con apéndice trófico. Los invito a leerlo, es un paper muy interesante, pero ya quedarán ustedes. Ahora, además, se ha vinculado la inflamación crónica en el colon, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, con la apendicitis, sugiriendo que el apéndice puede desempeñar un papel en estas enfermedades. Ahora, ya sabemos que el principal factor desencadenante de la apendicitis es la obstrucción de salida apendicular. Pero, ¿qué va a pasar? La obstrucción de salida apendicular genera un aumento de la presión intraluminal, un aumento de la presión luminal e intramural, provocando la trombosis de vasos pequeños en la pared apendicular y éstasis del flujo linfático. Este compromiso vascular linfático continuo vuelve a la pared del apéndice vesical una estructura isquémica. Una estructura isquémica, ¿qué quiere decir esto? Que no le llega la sangre, tornándose posteriormente necrótica. ¿Y por qué esto es importante? También tocando el tema anterior con los antibióticos, pues el tratamiento justamente con este tipo de fármacos es una alternativa para el bloqueo de procesos inflamatorios e infecciosos en la apendicitis aguda. No obstante, en pacientes con presencia de isquemia,
el uso de estos fármacos resulta inútil, ya que resultan ineficaces al momento de inhibir estos procesos, explicando así por qué algunos pacientes con apendicitis aguda no complicada no mejoran a pesar del uso de los antibióticos. Ahora, pasado el tiempo, una vez que el apéndice se dilate y se congestione, hay una estimulación de los nervios aferentes viscerales de 8 a 10, lo que provoca un dolor abdominal periumbilical vago. Conforme avanza el cuadro, se genera la irritación del peritoneo parietal y la consecuente estimulación de los nervios somáticos, ¿ok? De los nervios somáticos, que lo vamos a ver más adelante también, provocando ¿dónde dolor? En el cuadrante inferior derecho, más respectivamente en la fosa ilíaca derecha. Ahora, de alguna u otra forma, para esto de acá, también tenemos una triada en el caso de dolor abdominal. Vamos a tratarlo acá. El dolor abdominal puede ser de tres formas. El dolor epigástrico, el dolor periumbilical y el dolor en la fosa ilíaca derecha. La transmisión de dolor hasta la fosa ilíaca derecha recibe el nombre de triada migratoria de Kocher. Triada migratoria de Kocher. Ahora, si bien es cierto, el dolor epigástrico también puede verse explicado por T8, T10, el dolor periumbilical puede estar mejor explicado, creo yo, con más que nada la estimulación del plexo celíaco, plexo solear, ¿no? Que se encuentra justamente a ese nivel, a nivel del EU. Ahora, básicamente eso vendría a ser con esta lámina. Ahora, en esta lámina vamos a hablar acerca de ya de las fases que se hablan, ¿no? Porque hay distintas fases del apendicitis, que reconocemos cuatro: la fase congestiva o catarral, la fase flemonosa o supurativa, la fase gangrenosa o necrótica y ya la apendicitis perforada. Entonces, a partir de aquí, de alguna u otra forma, sabemos de que van a haber filos bacterianos, ¿no? Ya porque de alguna u otra forma aquí también ya lo vamos a juntar con la microbiología un poco. Cuando hablamos nosotros de apendicitis aguda, los filos bacterianos más comunes son los firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes y Actinobacteria. Mientras que cuando la infección sigue un curso tardío, la infección se torna mixta, de tal manera que incluye organismos involucrados en la apendicitis gangrenosa perforada, que incluyen E. coli, Streptococcus y algunas especies de pseudomonas, ¿no? En el contexto de apendicitis aguda, la Fusobacterium anteriormente mencionada se correlaciona más en casos de apendicitis complicadas, es decir, perforadas. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de estos cuadros, vamos a hablar más que nada de cuando nosotros hablamos de apendicitis congestiva o catarral, cuando se produce cuando algo, generalmente un fecalito, mucosidad o tejido inflamado, como ya hemos hablado, obstruye la luz del apéndice. Hay una obstrucción de la luz del apéndice. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas? Básicamente, una acumulación de las secreciones, hay un aumento en la secreción de las mucosas, lo que provoca una distensión aguda del lumen apendicular. Esta distensión aguda del lumen apendicular genera básicamente el aumento de la presión dentro del apéndice, dificultando el retorno venoso, por tanto, dándonos una obstrucción venosa. Ahora, se activa una respuesta inmune, que es básicamente la infiltración de leucocitos plasmocíticos afectando las capas superficiales. ¿Y cuáles son los hallazgos macroscópicos? Pues básicamente que el apéndice está edematoso, congestionado y presenta un color rojizo debido a la inflamación de la serosa, ¿no? Básicamente, este es el estado inicial de la apendicitis, ¿ok? La apendicitis congestiva o también llamada catarral. Ahora, la apendicitis flemonosa o supurativa básicamente será porque la inflamación inicial progresa y la mucosa interna del apéndice comienza a ulcerarse o destruirse por la infección, lo que permite la invasión de bacterias, especialmente ¿de quién? De enterobacterias. Hay una inflamación severa donde los leucocitos neutrófilos y eosinófilos
se infiltran en todas las capas del apéndice, incluida la serosa. Hay hallazgos macroscópicos, como que está con un color rojizo intenso debido a la etapa congestiva, está edematoso, engrosado debido a la inflamación, y hay un exudado fibrino purulento. En la superficie hay una capa de fibrina mezclada con pus, que es básicamente eso, ¿no? Ahora, aunque no hay riesgo de perforación aún, el contenido purulento dentro del lumen puede empezar a difundirse hacia la cavidad abdominal, ¿ok? Es importante reconocer eso. Y hasta aquí, de alguna u otra forma, tenemos lo que conocemos comúnmente como apendicitis no complicada. Ya a partir de este cuadro de acá tenemos a la apendicitis complicada. Ahora, en la apendicitis gangrenosa o necrótica, que es cuando ya estamos hablando de este espectro de complicado, este estadio ocurre cuando la inflamación es tan severa que compromete el flujo sanguíneo del apéndice. ¿Ok? El flujo sanguíneo del apéndice. Hay un estado entonces de anoxia. La falta de oxígeno en los tejidos lleva a la necrosis. ¿Ok? Y aquí es donde hay mayor virulencia bacteriana. Hay una mayor virulencia bacteriana. Las bacterias, especialmente las anaerobias, proliferan en el tejido muerto, agravando el daño, generando cambios específicos como la necrobiosis total. Todas las capas del apéndice están muertas. Hay una coloración característica del apéndice que presenta áreas de color púrpura, verde grisáceo o rojo. Además, podemos nosotros evidenciar la aparición de pequeñas perforaciones que permiten la salida de contenido infectado al peritoneo. Y hay un leve olor fecaloideo. Ahora, de este aumento de líquido peritoneal, que además es purulento. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta fase? La necrosis total del apéndice puede progresar rápidamente a la perforación. ¿Pero por qué? Porque en la apendicitis perforada, ¿se acuerdan de que en la anterior, cuando hablamos de la fase gangrenosa o necrótica, empezamos a ver ciertas microperforaciones? Ya estas microperforaciones evolucionan a perforaciones más grandes. Generalmente, ¿en dónde? En el borde antimesentérico del apéndice. Y si es que hay un fecalito cerca de él. Y aquí está el otro punto. Cuando nosotros hablamos de fecalitos, hay un mayor riesgo de perforación. Ahora, hay cambios específicos, como por ejemplo la perforación completa, en el cual el contenido del lumen, que básicamente es pus, bacterias, materia fecal, se libera hacia la cavidad abdominal. Hay una peritonitis. El líquido peritoneal se vuelve purulento, con un olor fétido, indicando contaminación de la cavidad. Ahora, hay dos tipos de peritonitis. Una peritonitis localizada y generalizada. Localizada básicamente es en un cuadrante y generalizada es en más de dos cuadrantes, aunque también se puede evidenciar con rasgos sistémicos, ¿no? Como por ejemplo la fiebre, etcétera, etcétera. Ahora, acá hay un pequeño concepto. Todos los cuadros de apendicitis perforada nos genera una peritonitis. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un exudado fibrinoso que se trató a lo largo de la fisiopatología, que va a determinar la adherencia al epiplon y a lo que vendría a ser de las asas intestinales a este cuadro inflamatorio. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar tres posibles consecuencias. Un plastrón apendicular, un absceso apendicular o ya una peritonitis. El plastrón apendicular es cuando el epiplon y las asas intestinales logran adherirse alrededor del apéndice perforado, bloquean la infección formando un bloqueo inflamatorio, ¿ok? Un bloqueo inflamatorio. El absceso apendicular se da cuando, si el bloqueo es efectivo, pero es incompleto, se forma un absceso, que es básicamente una acumulación localizada de pus alrededor del apéndice. Y ya la peritonitis generalizada es cuando si el bloqueo es insuficiente, y esto es más común en niños con epiplon corto, ¿ok? Que también de alguna u otra forma tiene un estado de inmunológico un poquito menos avanzado que el nuestro. Entonces el contenido purulento se va a diseminar por toda la cavidad abdominal, provocando una inflamación severa del peritoneo. Muy bien, entonces cuando hablamos de manifestaciones clínicas, en manifestaciones clínicas tenemos a la cronología de Murphy. Entonces, en estas manifestaciones clínicas podemos encontrar anorexia, dolor abdominal, vómitos, fiebre. Y básicamente el dolor abdominal es inicialmente difuso. Es inicialmente difuso. De 4 a 6 horas tenemos dolor en cuadrante inferior derecho
Y básicamente este dolor en cuadrante inferior derecho, básicamente solo el 50 al 60% de pacientes lo presenta. Ahora, hay que tener en cuenta que el dolor inicial es básicamente un dolor dado, que puede estar dado tanto en lo que vendría a ser la zona periumbilical como también en la epigástrica, ¿no? Es un dolor que básicamente se asocia al sistema simpático y es simplemente visceral. Mientras que pasadas las 6 horas, cuando tenemos el dolor ya en fosa ilíaca derecha, es un dolor de tipo somático, está dado parietalmente y se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Ahora, ¿qué pasa con la semiflexión y qué pasa con el dolor exacerbado con movimientos o reflejo de tos? El movimiento con reflejo de tos va a ser muy importante para qué tipo de pacientes especialmente. Va a ser muy importante para aquellos pacientes como porque no se puede revisar fácilmente, ¿no? Como por ejemplo lo son los niños, ¿ok? Los niños. Y para eso tenemos ese famoso signo de Dunphy. Básicamente el signo de Dunphy nos indica que la persona, el paciente, tosa fuerte, obviamente, y cuando tose, se agarra la fosa ilíaca derecha por dolor. Ese es el signo de Dunphy. Muy importante, sobre todo, para los pacientes infantes. Ahora, eh, ¿por qué la semiflexión? Porque de alguna u otra forma, los pacientes con una apendicitis, sobre todo aguda, intentan no moverse, porque el moverse genera un aumento del dolor. Entonces, si es que ven en alguna pregunta de que un paciente se retuerce básicamente de dolor moviéndose de un lado a otro, básicamente es otro tipo de cuadro. ¿Ok? No, no nos va a interesar a nosotros, al menos no para lo que vendría a ser el tema de apendicitis. Pero, ¿por qué exactamente? Porque de alguna u otra forma, este tipo de, cuando el paciente se revuelve de un lado a otro, este tipo de cuadro, debido al dolor, esto es más característico de un cuadro de tipo cólico, como una litiasis renal o un cólico biliar, que de una apendicitis aguda. Ahora, también encontramos lo que vendría a ser los vómitos, también tenemos la fiebre, que puede presentarse 6 horas después del cuadro, que puede ser mayor a 38 grados, aunque ya sabemos, y lo dijimos al inicio, de que la fiebre es más común que se presente 24 horas después. Si es que hay una fiebre antes de ese lapso de tiempo, puede haber algo mal con el paciente. También tenemos taquicardia, en algunos casos taquipnia. Y aquí tenemos otro pequeño cuadro resumen en el cual también tenemos otro tipo de síntomas, que es la distensión abdominal, disminución de ruidos intestinales, meteorismo, necesidad de defecar, estreñimiento, disuria, poliacuria, defensa voluntaria y rigidez. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto, la rigidez. También tenemos que hay un dolor a la palpación del lado derecho en la pelvis y en caso de perforación se acompaña de signos y síntomas de sepsis no controlada. Ahora, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, vamos a hablar de signos en realidad. Y entre ellos está lo que les mencionaba, con lo que vendría a ser el signo de Dunphy con los niños. Pero básicamente los puntos más importantes en los que podemos encontrar en la escala de Alvarado, el signo es el signo de Bloomberg, el signo de rebote. Básicamente el signo de Bloomberg se le dio el nombre para precisamente este cuadro de apendicitis, porque si no podría simplemente llamarse signo de rebote. El punto es de que este cuadro está en base a una puntuación de 10 puntos, que la podemos calificar menor a 3. Hay una baja probabilidad de apendicitis. De 4 a 6 puntos, tenemos que hacer más pruebas por imágenes, ¿no? Sobre todo tomografía, ecografía, radiografía, resonancia magnética, tomografía siendo gol estándar. Y ecografía tal vez importante para ciertos pacientes, como lo vendría a ser mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil, niños, etcétera, etcétera. También tenemos lo que vendría a ser una puntuación mayor a 7, una alta probabilidad de apendicitis, ¿no? Y una alta probabilidad de que pueda entrar a cirugía. Pero me parece que ahora para que los pacientes entren a cirugía requieren ya de una puntuación muy alta, ¿no? Una puntuación de 9, una puntuación de 10. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta escala de Alvarado, vamos a tener un sistema de puntuación, ¿no? Como lo hemos estado hablando. Migración del dolor a fosa ilíaca derecha, un punto. Anorexia, un punto. Náuseas o vómitos, un punto.
dolor en cuadrante inferior derecho 2, signo de Bloomberg o rebote, un punto, fiebre, un punto, y los estudios de laboratorio, una leucocitosis, 2 puntos, y una neutrofilia 70%, básicamente también denominada como desviación a la izquierda de neutrófilos. Ahora, cuando nosotros evaluamos esto, básicamente estamos haciendo el 80% del diagnóstico, porque básicamente la mayor parte del diagnóstico de una apendicitis aguda es clínico, ¿no? Es clínico, ¿no? No están por otra cosa. Las pruebas, por imágenes, tal vez confirmen que el paciente deba ir a cirugía, ¿no? A una apendicectomía. Pero bueno. Ahora, qué son estos signos? Qué son los signos de Bloomberg, por ejemplo, ¿no? El signo de rebote. Básicamente es una maniobra para determinar la irritación del peritoneo. El objetivo es eso, identificar si hay inflamación o irritación localizada del peritoneo, ¿no? ¿Cómo se realiza? Pues básicamente se presiona la pared abdominal en un área diferente que el paciente señala como dolorosa para evitar el dolor anticipado. Mientras se aplica la presión, se distrae al paciente para que no espere una acción repentina. Y la mano básicamente se retira de forma súbita, ¿no? Y se evalúa la expresión facial del paciente en busca de qué? Algo denominado facies álgica, que básicamente es gesto de dolor intenso. Y esto se va a interpretar como un signo positivo, como un signo positivo. Entonces, si el paciente presenta un dolor arrepentido y significativo al retirar la mano, esto indica irritación peritoneal localizada, lo que sugiere inflamación, como ocurre en estos casos de apendicitis. También tenemos otro punto importante, que es el punto de McBurney, que es básicamente un punto anatómico constante que corresponde al lugar de implantación del apéndice en el ciego. Es importante para localizar el dolor de apendicitis aguda. Está en una línea imaginaria que conecta la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo. Se encuentra en la unión del tercio externo con el tercio medio de esta línea, aproximadamente 3 veces de dedo por encima de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Y cuál es la importancia clínica? Pues básicamente sabemos de que en la mayoría de los casos de apendicitis aguda, este punto es doloroso a la palpación profunda, ¿no? A la palpación profunda. También sabemos de que la presión en este punto puede desencadenar dolor reflejo o incluso irritación peritoneal si la apendicitis ha avanzado. Y también tenemos otros puntos, por ejemplo, el signo de psoas, el signo de Rusbing, el signo de psoas para la posición retrocecal ascendente y el signo del obturador para la zona pélvica, ¿no? Y ya. Con respecto al tratamiento, básicamente primero tenemos que tratar cómo llega el paciente. Debido al cuadro inflamatorio, puede llegar deshidratado, puede llegar febril, acidótico, séptico, y se le van a administrar fluidos endovenosos y antibióticos, que básicamente van a estar dados básicamente contra microorganismos anaerobios y bacterias gram negativas. Y tenemos dos formas de tratar. En la apendicitis aguda, una dosis única de cefalotina o ampicilina, y en la apendicitis perforada, ya una asociación entre ampicilina, gentamicina y metronidazol o también clindamicina. Pero lo que leí en las bibliografías es de que el tratamiento es y seguirá siendo la apendicectomía. Y ahora, pasemos a las preguntas. En el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿cuándo es el valor que corresponde al dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha de acuerdo a la puntuación de Alvarado? Recordemos de que en la puntuación de Alvarado básicamente tenemos la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, por si acaso es distinto a la palpación, tenemos un punto. ¿Okay? Después tenemos a la anorexia, que es un punto, tenemos a las náuseas, que es un punto, tenemos también el signo de rebote, que es un punto, tenemos leucocitosis, que es 2 puntos, recordemos a los hallazgos laboratoriales, también tenemos desviación a la izquierda, ¿no? Que es un punto, pero lo que nos interesa a nosotros en esta pregunta es el dolor en cuadrante inferior derecho. Y el dolor en cuadrante inferior derecho en la puntuación de Alvarado recibe la puntuación de 2 puntos. Entonces, la respuesta correcta es la D. Ahora, en la siguiente pregunta, nos dice, varón de 80 años consulta por dolor abdominal tipo difuso desde 6 días en hipogastrio. Se acompaña de estreñimiento y anorexia. Examen ligero
Aumento en la resistencia muscular. Resistencia muscular con dolor leve a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha. No se palpan tumores. Laboratorio, leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces, chicos? Cuando nosotros hablamos de la escala de Alvarado, vamos a entender de que algunos doctores nos sugieren de que hay un límite de edad de 60 años de edad para usarlo de forma adecuada, y hay otros doctores que nos indican que hay un límite de edad de 81 años. Pero igual, de algún otro modo, vamos a empezar a emplear la escala de Alvarado. Ahora, recordemos que, al menos en este caso clínico, los pacientes con mayoría de edad, y explicando lo anterior, tienden a tener un cuadro de apendicitis que se puede suplantar con otro tipo de cuadros, por así decirlo. Este es más de progresión lenta y usualmente no presentan fiebre, lo cual también es parte de la escala de Alvarado. Pero ya desglosando uno por uno lo que puede presentar el paciente, pues básicamente tenemos como primer tópico, como primer punto a tratar, tenemos el dolor abdominal tipo difuso de hace 6 días en hipogastrio. Pero ¿qué nos dice después? De que hay un dolor leve a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha. En fosa ilíaca derecha. Entonces ahí vamos a tener un punto, chicos, un punto. Después nos dicen que hay anorexia. Entonces la anorexia en la escala de Alvarado es otro punto. En el caso clínico también podemos observar que hay una leucocitosis. Y esa leucocitosis equivale a 2 puntos. Finalmente, también tenemos lo que vendría a ser una desviación a la izquierda, pero también tenemos un dolor en cuadrante inferior derecho. Y ese dolor en cuadrante inferior derecho es 2 puntos. Y lo que les decía, la neutrofilia, 1 punto. Entonces, si nosotros sumamos 1 más 1, nos da 2. 2 más 2 nos da 4. Más 1 nos da 7. Pero entonces, cuando nosotros vemos en la escala de Alvarado la clasificación, si nosotros tenemos un paciente con menor a 3 puntos, básicamente no podemos pensar en apendicitis, podemos optar en otras cosas. Cuando hablamos de los 4 a 6 puntos, ¿qué es lo que tiene? Que es tenemos que hacer un diagnóstico por imagen para confirmar el diagnóstico de apendicitis. Pero cuando nosotros hablamos ya de nuestro caso, que es 7 puntos a 10, ya hablamos de la posibilidad inminente de que el paciente tiene que entrar a sala quirúrgica, a apendicectomía. Y básicamente eso sería con el cuadro clínico. Y entonces, Joshua, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta vendría a ser la alternativa C, apendicitis del adulto mayor. 1 por la escala de Alvarado y 2 porque hay otros cuadros, como por ejemplo lo es la resistencia muscular, o también lo que vendría a ser el estreñimiento, que van a terminar confirmándome ahora este diagnóstico de qué? De apendicitis del adulto mayor. De un paciente con rotura de apéndice probablemente da lugar al crecimiento de A. Únicamente Bacteroides fragilis, B. Campylobacter jejuni, C. Bacteroides fragilis, E. coli, entre otros, D. Únicamente E. coli, E. Yersinia enterocolítica. La respuesta correcta aquí es la alternativa C. No es solamente uno solo, recuerden lo que les dije. El cuadro de apendicitis, cuando ya va avanzando en el tiempo, se vuelve un cuadro mixto. No es únicamente de un solo agente, y es más de uno, ¿no? Ahora, a partir de aquí también podemos decir otra cosa que me parece que también has preguntado. Que en la apendicitis no complicada, podemos hablar de lo que vendría a ser microbiológicamente hablando de la E. coli. Y en la apendicitis complicada, encontramos a lo que vendría a ser los bacteroidetes, ¿no? Pero bueno, el microorganismo predominante en cultivo de líquido peritoneal de un paciente con apendicitis aguda sin romperse es A. Bacteroidetes fragilis, B. Campylobacter jejuni, C. E. coli, D. No se cultiva microorganismo alguno y E. Yersinia enterocolítica. La respuesta correcta, y esto es una pregunta capciosa, espero se hayan dado cuenta, es que no se cultiva microorganismo alguno. No se cultiva microorganismo alguno. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué nos están preguntando? Apendicitis aguda sin romperse. Entonces, ¿qué líquido
¿qué líquido se va a pasar al líquido peritoneal si no hay nada? No se ha roto, entonces no se puede cultivar ningún microorganismo. A diferencia de, claro, cuando hemos visto la fisiopatología, que cuando se rompe todo empieza a salir, ¿no? Hay un olor fecaloideo, podemos encontrar bacterias, etcétera, etcétera. Ahora, todos los síntomas y signos siguientes sugieren apendicitis aguda no rota, excepto A, anorexia, que es un síntoma; B, desplazamiento del dolor de la región epigástrica a la periumbilical; y finalmente en la fosa ilíaca derecha también es algo característico de apendicitis, ¿no? Después tenemos, el paciente se revuelve de un lado a otro por el malestar. Eso le recuerda algo tal vez. Temperatura superior a 38 y vómitos. Todo lo que se ha mencionado acá, a excepción de una alternativa, obviamente, no es característica de un cuadro de apendicitis. Por ejemplo, sabemos de que el desplazamiento del dolor en la región epigástrica, la periumbilical y finalmente fosa ilíaca derecha recibe el nombre de ¿qué? De triada migratoria de Kocher, ¿no? Hay que recordar esto porque eh, a veces preguntan qué compone a la triada migratoria de Kocher. Dolor en la región epigástrica, periumbilical, finalmente fosa ilíaca derecha. Recordemos que la anorexia es parte de lo que vendría a ser la escala de Alvarado con un punto. También sabemos de que la temperatura por superior a 38 grados también es parte de la escala de Alvarado con un punto. Y bueno, la respuesta correcta entonces sería la C, porque como les dije anteriormente, el movimiento de un lado para otro, debido al dolor, es más característico de un cuadro de tipo cólico, como en la litiasis renal o como cólico biliar, ¿no? No de apendicitis aguda. Y aquí tenemos el otro signo, ¿no? Que les estaba hablando, el signo de Dunphy. El signo de Dunphy es cuando un paciente tose y le duele en la fosa ilíaca. Entonces, se va a agarrar. Entonces, básicamente el paciente con apendicitis aguda no busca no moverse porque el movimiento hace de que el dolor se intensifique. Ahora, otros hallazgos laboratoriales es el PCR, ¿no? Pero más que nada, el PCR o un examen de orina, más que nada nos ayudan a diferenciar entre una peritonitis local o difusa. Una leucocitosis superior a 18.000, un PCR superior a 10, nos pueden conllevar a lo que vendría a ser un signo, ¿no? Hallazgos laboratoriales de una peritonitis difusa. Pero eso ya es otra cosa. Complete los siguientes enunciados. Causa frecuente de apendicitis en niños. La causa frecuente de apendicitis en niños, ¿cuál es? La hiperplasia folicular linfoide, ¿no? Causa frecuente de apendicitis en adultos. Tenemos la obstrucción por apendicolitos, pero recuerden que es en adultos mayores. Los adultos jóvenes también pueden presentar con cierta predominancia la hiperplasia folicular linfoide. Ahora, son fases de la apendicitis. Ahí está lo que les decía, básicamente, con recordarse el nombre, ¿no? De las fases. Tenemos a la fase congestiva, tenemos a la fase congestiva, tenemos a la fase supurativa, tenemos a la fase gangrenosa y tenemos a la fase perforada. Y después tenemos los otros criterios, ¿no? En base al epiplon y a las asas intestinales, ¿no? Que son de dos tipos, el plastrón apendicular o el absceso apendicular, ¿no? El plastrón o el absceso apendicular. Recordemos nosotros que el plastrón apendicular es cuando el epiplon y las asas intestinales se adhieren alrededor del apéndice perforado y bloquean la infección. Y el absceso apendicular es básicamente cuando el bloqueo sí es efectivo, pero de alguna u otra forma es incompleto, formándose una acumulación localizada de pus que nosotros reconocemos como un absceso apendicular, alrededor, que va a estar obviamente alrededor del apéndice. Ahora, la fase congestiva también se llama catarral. ¿Okay? La fase congestiva también se llama catarral. Y recordemos el otro nombre de cada una, porque también es importante, también pueden preguntar. Las fibras relacionadas al dolor visceral son fibras de tipo C, mientras que las fibras relacionadas al dolor somático son fibras de tipo A delta. Las fibras de tipo C son fibras amielínicas, recordemos eso, son amielínicas y son de conducción lenta. Transmiten un dolor difuso, un dolor sordo, un dolor mal localizado.
se encuentra básicamente en estructuras viscerales, como el intestino, el páncreas, el apéndice, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Y básicamente estas fibras se suelen activar por lo que hemos visto en la patología, en la fisiopatogenia, la distensión, la isquemia, la inflamación del órgano, básicamente todo lo que hemos visto. Y las fibras de tipo A delta, que es de tipo dolor somático, son fibras mielínicas de buen grosor, de conducción rápida. Transmiten un dolor agudo, bien localizado y punzante. Se encuentran en la piel, músculos y, ojo, en estructuras del peritoneo parietal. En estructuras del peritoneo parietal. Se activan ante estímulos mecánicos o térmicos intensos, o también químicos. No, disculpen, mecánicos o térmicos nada más. Químicos es para el dolor lento. Pero bueno, básicamente, ya para terminar de ahondar esta idea, en el contexto de la apendicitis, el dolor inicial, que es visceral, es transmitido por las fibras de tipo C y se percibe de forma difusa, puede ser en región epigástrica o periumbilical. Luego, cuando la inflamación afecta al peritoneo parietal, se activa el dolor somático, transmitido por fibras A delta, lo que produce un dolor intenso y bien localizado en el cuadrante inferior derecho, el cual lo podemos evidenciar con el punto de McBurney. En el punto de McBurney. Y básicamente, esa sería la exposición del día de hoy. Quien les ha hablado es yo soy Jordán Honorio Mesa, soy alumno de la carrera de Medicina Humana de quinto ciclo, ¿no? Y aquí están mis cuentas. Muchas gracias.